que para siempre, Dios, tu misericordia es, que para siempre, Dios, tu misericordia es, mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, que para siempre, Dios, tu misericordia es. Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre, Dios, tu misericordia es, porque para siempre, Dios, tu misericordia es, porque para siempre, Dios, tu misericordia es, mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, que para siempre, Dios, tu misericordia más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está, que para siempre, Dios, tu misericordia mejor que la vida. Por lo mismo, la ciudad siendo tan rica, materialmente rica, de toda esa región, la iglesia se contaminó. En ese tiempo ya estábamos hablando de la iglesia que está completamente contaminada, hermanos. ¿Cuándo empezó a contaminarse la iglesia? Después de los apóstoles, posapostólica. Ustedes van a escuchar, tal vez en algunos estudios, ustedes van a escuchar que la iglesia católica, apostólica, nació en el siglo III, siglo IV, y es la iglesia de los apóstoles. Eso ustedes lo van a escuchar, tal vez van a escuchar unos estudios que dicen que es la continuación de la iglesia apostólica. ¿Y estamos de acuerdo con eso? No, la iglesia que el Señor Jesucristo levantó, ¿verdad? No le puso título, ¿o le puso título? No, allá en Antioquía le pusieron como despectivo cristiano, pero era un despectivo, es decir, un nombre despreciable, que hasta la fecha hoy en día se usa. Pero no puso título el Señor Jesucristo. Entonces la conocemos como la iglesia, se le da varios nombres, la iglesia de los apóstoles, la iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que hoy en día pues ustedes pueden confundir, hay muchas doctrinas que se llaman así, ¿verdad? La iglesia del Señor Jesucristo. Y la iglesia del Señor Jesucristo de los santos de los últimos días. Y la iglesia del Señor, pero después de la muerte de Juan el apóstol, fue decayendo la iglesia apostólica, la enseñanza apostólica, la enseñanza de la fe de los apóstoles, la enseñanza que los apóstoles dejaron, ¿verdad? Y continuaron en el Evangelio. Entonces fue decayendo, empezando con Efesio, ya ahí en fuera las siguientes iglesias ya se fueron contaminando hasta el siglo III, estamos hablando siglo III, siglo IV, con la iglesia ¿qué iglesia se casó con el Estado? Por favor, esa iglesia. Pérgamo se casó con el Estado, ahí fue la unión del paganismo, que hasta ahora, hoy en día, se celebra el paganismo con el cristianismo, celebraciones paganas que muchas veces ni el mismo cristiano conoce y las celebra, por lo que pues no están tan unidas, que parecen tan normales esas celebraciones, esa manera de adoración, en fin. Entonces, a partir de ahí, para real en adelante, fue la caída de la iglesia del Señor Jesucristo.
Vemos que hubo un renacimiento, vimos que hubo un respiro, vimos también que hubo una ventana que el Señor abrió, una oportunidad que el Señor abrió. ¿Y dónde lo vemos? ¿En qué iglesia lo vimos eso? Dice el Señor, yo les doy una oportunidad. Esa oportunidad. Filadelfia, hermanos, la iglesia fiel. La iglesia fiel. Entonces, el Señor les da una oportunidad. Y hablamos que consideramos nosotros al servir al Señor muchas veces como una carga, el servir al Señor, el buscar del Señor como algo de aburrido, tedioso, hastío, fastidioso, cansado. Entonces, cuando no sabemos en realidad que es una oportunidad que el Señor nos da, ¿verdad? El Señor nos da, es un privilegio que tenemos de servir al Señor, amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Es un privilegio, porque de la igual manera el Señor dice, Él levanta al que Él quiere levantar. Lo dice en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Al que Él quiere levantar, Él levanta. Es su voluntad. Nadie viene al Padre si no es por el Hijo, nadie viene al Hijo si no es por el Padre. Y nosotros somos salvos por la gracia, por su gracia. No es por buena gente, no es porque lo merecemos, porque venimos a la iglesia, porque leemos la Biblia, porque oramos, porque hacemos esto, porque somos muy grandes. Nos dicen que somos muy buenos. Nada de eso vale. Todas tus justificaciones y mis justificaciones son como trapos de inmundicia delante del Señor. Nada de eso vale. Entonces, por eso es de que nosotros somos, le dice a la iglesia de Filadelfia, yo te doy una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad que le da a Filadelfia? De predicar el Evangelio, de servirle, de ministrar, de llevar las almas. ¿Y lo tomó la Filadelfia? Sí, lo tomó. Ya tomó la oportunidad, ¿verdad? Entonces, y vemos que después, siglos después, allá por el siglo 16, 15 o 16, el Señor, en su divina misericordia y gracia, ¿verdad?, viendo la corrupción que hay en la iglesia, hay un acto divino. ¿Cuál es ese acto divino que aparece en ese siglo 15, 16? Se aparece un ángel. La reforma. ¿Ustedes conocen la reforma? La reforma con Martín Lutero. El Señor usa levanta un hombre para que protestar, ¿verdad? Es como si hoy en día se levantara alguien y protestara en contra de toda la inmoralidad, la violencia, el odio, la división que hay en el mundo, no solamente en este país. Entonces, eso fue lo que pasó en el siglo XV-XVI. Se levantó este hombre, Martín Lutero, contra la reforma, contra la Iglesia Católica Apostólica Romana, todas lo que hacía la Iglesia Católica, las indulgencias, ustedes ya lo conocen, no vamos a hablar mucho de eso, las indulgencias, exprimiendo al pueblo, saqueando al pueblo con mentiras que podían sacar a sus almas de sus difuntos, del infierno, del purgatorio, tantas y tantas cosas que Martín Lutero, que eso no es, y que todos podíamos leerla, porque no se prohibía leer la Biblia entonces fue un acto divino. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que todos conozcamos la verdad, porque la verdad nos hará libres. Aquel que vive en tinieblas es aquel que vive vendado, es aquel que no conoce la palabra de Dios, hermano. ¿Perdón? Exactamente, en la catedral de Wittenberg. Sí, las clavó ahí, son todas las protestas, todas las quejas prácticamente que Martín Lutero tuvo contra la Iglesia Católica. Tuvo gran persecución. Estamos hablando de Martín Lutero, no solamente él levantó el Señor, también vemos a Tyndale.
tenemos a Wycliffe, grandes hombres de esos tiempos, que pues a excepción de Martín Lutero fueron martirizados y quemados y en fin, quemados en hoguera. Pero el Señor es un acto divino que usó el Señor, porque la iglesia estaba ya para decadencia completamente. Nació el protestantismo que conocemos. El protestantismo se le llamó a Martín Lutero, pero el protestantismo murió también. El protestantismo murió casi cuando nació. ¿Por qué murió? Porque ya estaba grande, ya estaba viejo, ya tenía que morir. El protestantismo murió porque nacieron obras o cosas de hombre, las denominaciones. Claro que nacieron los luteranos, vinieron los bautistas, vinieron los presbiterianos, vinieron los pentecostales, vinieron los anglicanos, en fin, los sabatistas, en fin, tantas y tantas y tantas denominaciones que se están levantando, y de esas denominaciones hoy en día se divide una iglesia y nace otra. Los bautistas se dividen y vas a nuestra iglesia, la verdadera iglesia bautista, esa se divide, la única y verdadera iglesia de los bautistas, y se divide esa y... Se tomó el cristianismo, empezó a ser porque estaba creciendo, estaba siendo fuerte, empezaron a vender las aves del cielo, empezaron a hacerse las falsas denominaciones, como los testigos de Jehová, como los mormones que se agarraron de la palabra cristianismo para hacer sus propias doctrinas de demonios, porque la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 2:19, pero
Jesucristo, quien es el Amén, que es la última palabra del Señor, Dios Todopoderoso. Él es el fiel y Él es el verdadero, el que nosotros confesamos, ¿verdad? Como Dios único, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Alfa, el Omega, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? El principio de toda la creación de Dios. Cristo aquí dice a la iglesia de la Odisea que estaba afuera. Lo dejaron afuera de la puerta. ¿Y qué es lo que necesitaba esta iglesia? Bueno, vamos a ver ahorita, ¿verdad? Lo que todas las iglesias, la iglesia del Señor Jesucristo necesita. Cuando hablamos de esas iglesias, hermanos, no hablamos desde un punto de vista de crítico o de juzgar, porque nosotros no sabemos en qué lugar nos encontramos. Nadie. En qué posición nos encontramos. Solamente el Señor sabe, y que conoce los corazones, sabe en qué posición nos encontramos. Habíamos hablado de que si viniera el Señor, si estuviera el Señor y nos hablara y nos mandara una carta, ¿verdad? ¿Qué nos diría de nosotros como iglesia? ¿Qué es lo que necesitamos? Todos sabemos lo que necesitamos, todos sabemos lo que cada uno necesitamos. Si nos escudriñamos a nosotros mismos, dice Pablo en Corintios, si nos juzgamos a nosotros mismos, el Señor no nos va a juzgar, ¿verdad? ¿Por qué? Ya me juzgué. No, porque nosotros mismos sabríamos de qué pie cojeamos, qué es lo que que estamos faltando, qué estamos fallando. E iríamos a pedir al Señor perdón, ayuda, que nos ayude, ¿verdad?, a corregir ese camino que estamos cerrados. Lo que el creyente de hoy en día necesita, el creyente tibio, lo que necesita es un nuevo empezar. Es decir, que un nuevo nacimiento, un nuevo empezar, un fresco, un nuevo inicio. Teólogos, maestros espirituales, pastores, predicadores, evangelistas, todos se preguntan qué es lo que la iglesia del Señor Jesucristo necesita hoy en día para que se levante, para que atraiga, para que sea esa sal que el Señor Jesucristo dice en el Sermón del Monte que debemos de ser para el mundo, la sal que atrae, la sal que da sabor, la sal que busca el mundo. ¿Qué es lo que necesitamos? Todos nos preguntamos y pues la iglesia está cada vez más pequeña, ¿verdad? Y si ustedes saben, ya hemos hablado de eso, en Europa casi la iglesia está muerta prácticamente, ¿verdad? La iglesia está completamente dormida, en estado de coma, no hay iglesias, allá las iglesias las usan como comercio, como negocios, como las grandes catedrales están vacías, las grandes iglesias, no hay, hermanos, no hay Europa prácticamente donde nació el cristianismo, por ahí allá en el Medio Oriente y en Europa, ya está prácticamente acabándose, apagándose. No estoy diciendo que está completamente muerto, hay focos, estoy diciendo que hay lugares donde sí ha habido pequeños avivamientos. Como dijimos, el Señor tiene todavía su remanente en cada iglesia. No puedo comentar, hermano, que dice que Europa está lleno de muertos. No está lleno de lamentos. Cuando ahora que fui de vacaciones en México hace 2 años, no pude congregarme porque en todas las colonias hay una iglesia cristiana, son los testigos de Jehová. Estoy hablando de colonias de miles de hermanos. Sí. Y es triste, pero a veces no están lejos, no van pasando la sociedad y la cultura de los Sí. Pero cuando estuvimos en Europa hace 2 años, bueno, en Londres y creo que fue en Edinburgh, había gente que estaba predicando la palabra. Oh, sí, en las calles. Yo creo que ya el Señor está dando avivamiento a los corazones de personas que se ponen a predicar y no tienen miedo, no tienen vergüenza de que nadie los escuche. En Europa yo creo que el Señor está haciendo algo. Sí, es lo que nos llamó la atención. Gente nos repartieron bolsas, ¿verdad?, con escritura y un hombre con su micrófono en medio de una calle repleta, turistas y todo eso, predicando la palabra, ¿verdad?
pero se ve la frialdad todavía porque nadie prestaba atención, ¿verdad? Este hombre estaba predicando la palabra y no había ni siquiera un quórum ahí que le dijera a alguien amén. Pero, repito, el Señor tiene su remanente. Tiene su remanente en cada lugar. Podemos ver Europa frío, completamente dormido, podemos ver América que está cayendo en ese estado, sí. El nombre que está usando ahora de iglesia que viene del griego lao, significa muchedumbre o pueblo. Nomás una Laos, muchedumbre. O sea que tiene mucho pueblo, pero el que gobierna es también el pueblo. Sí. O sea, como dice Timoteo, que en los últimos tiempos se amontonarán a estos, porque habrá gente que tendrá como son de oír, entonces la gente es la que levanta al maestro. ¿Y por qué? Porque la gente no conoce la palabra y nomás quiere que el maestro le esté dando el oído, le esté raspando el oído y no le diga la verdad. Eso es por eso esta iglesia es iglesia del pueblo. El pueblo es el que manda, el pueblo es el que dice, a mí quiero que me prediques esto. El que está ahí enfrente ha perdido su compromiso con Dios, se ha comprometido con el pueblo, que yo te voy a predicar lo que tú quieres, pero a mí me vas a dar. O sea, ya no son verdaderos maestros, son falsos maestros. Sí, hay mega iglesias aquí en América, mega iglesias gigantes, hermano, que son miles de congregantes ahí, pero como dice mi esposa, son iglesia del pueblo, iglesia congregacionales, iglesia que ellos dominan y controlan qué es lo que se habla y se dice y se predica. Por eso es que hay tantos pastores y predicadores que tienen tanto miedo y tienen mucho cuidado en lo que tienen que decir y hablar y predicar a las congregaciones, porque no quieren espantar a las ovejas. Entonces, es lo que pasa con la Odisea, es la iglesia donde el pueblo dice y manda y controla. Está sobre la palabra de Dios. Hablamos de eso, está sobre la palabra de Dios. Entonces la iglesia está cada vez más pequeña, menos gente viene a las iglesias, aún los cristianos ya no sienten ese compromiso, es decir, una verdadera devoción y sacrificio. El hombre trata de usar cuando decir el hombre, estoy diciendo predicadores, pastores, en fin, líderes de grandes iglesias o de iglesias, tratan de usar todo tipo de trucos, artimañas o como le quieran llamar, programas, shows, espectáculos, ¿verdad? En fin, cualquier cosa con el fin de atraer a la gente. Y lo logra porque la gente le dice qué es lo que quiere escuchar. Quiero un espectáculo aquí de baile y toda la cosa en la alabanza, quiero esto, quiero lo otro. Total, el pastor está bien con tal de que estén llenas las bancas, les puede dar lo que quieren. Pero ¿qué es lo que la iglesia del Señor Jesucristo realmente necesita? Lo que realmente necesita, repito, es un nuevo y fresco, ¿verdad? Visión, una nueva visión. Pero necesita algo más. Si vamos a tener una visión fresca, se necesita que también, lo que hemos hablado siempre, ¿qué es lo que necesitamos para que haya un avivamiento? El avivamiento, ¿quién lo trae? El pastor, amén. No, el avivamiento lo trae el Espíritu Santo, lo da el Espíritu Santo. ¿Quién es el que está frente y adelante y aquí en la tierra de la iglesia del Señor Jesucristo? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que necesitamos pedirle para que nos traiga el avivamiento? El Espíritu Santo. Cuando los pastores dicen pasen al frente, yo les voy a dar ese avivamiento que necesitan. Voy a poner manos sobre ustedes y van a ver cómo ustedes se van a poner a bailar el cha-cha-cha ahorita aquí mismo, y van a ver cómo se van a poner a temblar y van a tener ese, ¿verdad? Es lo que hace la gente, ¿verdad? Y se lo cree. ¿Por qué? Porque dejamos al Espíritu Santo afuera y dejamos que el hombre tome la batuta. Él es el que toma las decisiones y el que toma todo en la iglesia. Entonces, para que haya un avivamiento en la iglesia, cuando hablamos de avivamiento, cuando hablamos de estudios de avivamiento, que hemos hablado aquí para arriba y para abajo, ¿qué es lo que necesitamos para que haya un avivamiento en la iglesia? El arrepentimiento, hermanos.
y dijimos que si nos podemos resumir estas 7 iglesias, de lo que el Señor Jesucristo les dice a estas 7 iglesias, ¿cuál es el resumen de estas 7 iglesias? Arrepentíos, arrepiéntanse, ¿verdad? El arrepentimiento es lo que el Señor busca. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de los caminos del Señor. La iglesia del Señor Jesucristo se ha alejado, se ha enfriado, ha buscado otras cosas que le llamen mejor la atención que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo hemos dejado fuera. Entonces, iglesias son iglesias donde hacen todo tipo de mercadotecnia. ¿Qué significa mercadotecnia? Cuando un producto sale al mercado, es decir, van a sacar un nuevo champú o qué sé yo, cualquier cosa, lo que hace esta compañía hacen mercadotecnia. Tienen a su gente, gerentes de mercadotecnia y en fin, todo lo que ustedes quieran pueden poner, y ellos van y dicen a la gente y hacen unas encuestas, qué tipo de champú le gusta, qué tipo de cabello ustedes tienen, cómo quieren, en fin, hacen un estudio bien analítico acerca de todo eso y lanzan al mercado ese champú y la gente dice, oh, es lo que yo necesito, oh, es lo que tiene mi cabello, oh, eso, y por eso, y lo mismo pasa con la iglesia. Sí. Esa es la iglesia donde hacen todo tipo de mercadotecnia, preguntan a congregaciones, a vecindarios, ¿cómo les gustaría que fuera la iglesia? ¿Qué les gustaría que escuchara en la iglesia? ¿Qué tipo de predicaciones? ¿Qué programas les gustan en las iglesias? ¿Cómo les gustaría la alabanza que fuese? ¿Cómo les gustaría? ¿Qué cantos les gustaría tener? ¿Cómo que quieren que se vistan los hermanitos, las hermanitas aquí al frente? ¿Cómo quieren que venga vestido el pastor? ¿Cómo quieren que...? Eso es mercadotecnia de las iglesias y lo mismo se hace. ¿Por qué? Porque las congregaciones, como la Odisea, son las que dominan y controlan sobre la palabra de Dios. Lejos de irnos a la palabra de Dios, cómo se lleva un servicio. ¿Está en la palabra de Dios? Sí, hermanos, está en Corintios. Pablo habla cómo se debe llevar un servicio. Dios es Dios de orden. Entonces, por eso es que nos hemos alejado de todas esas cosas. Queremos agradar, como decía mi esposa, a la gente, ¿verdad? Darle comezón, tienen comezón y ahí están todos rascándole. Ok, ¿alguien tiene un chip? Isaías 8:20 dice, bueno, desde antes dice, no llames conspiración a lo que llaman conspiración. Ahorita hay tantas conspiraciones allá afuera, ¿sí? Sea el Señor vuestro temor y va a ser un santuario para nosotros el Señor, ¿verdad? O sea, que Él va a estar cubriéndonos. Nosotros no tenemos, porque hay muchos tan espantados de lo que ahora de estas elecciones, lo que va a pasar, que están comprando pistolas y no nos vamos lejos a
cosa que estamos pasando, que estamos diciendo, ¿qué dice algo más? Lamentablemente, el hombre que no conoce del Señor baja sus decisiones en las circunstancias. El hombre que conoce al Señor baja sus decisiones en la fe, que era camino de fe, no van a cambiar. Quiero ver más allá. Y el hombre que no conoce a Dios va a lo que va a pasar en las circunstancias. Por ahí hay rumores de que va a haber otra salvación, que se va a poner debajo de la pandemia y arrancan a los pecados a buscar más inteligentes o verdaderos y intentan el todo y arrancan a todos aquellos. Pues sí, es la verdad, es la cosa que... Nosotros a veces tenemos más temor del hombre, de lo que las conspiraciones, como dice Juanito y Andrea, que se está levantando, que a Dios, dice, que a Dios nuestro temor, que a Dios nuestro miedo, y Él será para nosotros un santuario. Solo va a ser para nuestro santuario, pero Dios es nuestro santuario y le amamos, le tememos, y si guardamos su palabra y damos ese testimonio, Pues yo digo que no es a veces que tengamos más miedo al hombre. Yo digo que en todo tiempo, inclusive el creyente, ahorita hermano, en todo tiempo el hombre le tiene más temor al hombre que a Dios. Lo vemos en las iglesias, lo vemos por donde quiera, cristianos, no cristianos, como sean, usan a Dios como un pasatiempo. Es un hobby. ¿Cuál es tu pasatiempo? Oh, Dios. Sí, lo busco cuando estoy aburrido. Es un pasatiempo. Miren las iglesias. Estamos todos igual. Lo usamos como solamente porque no hay otra. Hay otra cosa que hacer. Porque si tuviera otra cosa más importante que hacer, más importante, claro, dejamos a Dios afuera de la puerta. Porque hay otra cosa, todo lo demás es más importante que Dios. Ya cuando no hay otra cosa, pues entonces lo usamos a Dios. Es un hobby, es un pasatiempo para todos, ¿verdad? Y le tenemos más miedo al hombre que a Dios. ¿Qué nos dice eso? No hay fe. No hay fe, hermanos. No hay fe. Simple y sencillamente, para terminar rápido, no hay fe. Y el Señor Jesucristo dice, y cuando yo regresare encontraré fe. La cantamos, la alabamos, lo confesamos y le decimos, hallamos fe. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es profesarlo. No es lo mismo. Como dicen en inglés, words are cheap, las palabras son baratas. Podemos decir lo que queramos, de dientes para afuera, de labios para afuera. Dice el Señor, este pueblo me honra, pero su corazón está lejos. Sí, hermano, antes que se le olvide. Esa es la frialdad, esa es la tibieza que hay. Vemos que insultan el Evangelio, se burlan del Evangelio, se burlan y se mofan de la palabra de Dios y nos quedamos. ¿Qué me dice la? No, el pastor que diga que el pastor dice lo que diga ahí. Nos avergonzamos del Evangelio como dice hermana de Pablo, como dice. Nos avergonzamos lejos de decir defensores de la fe, hemos sido
Satanás no quiere que odies a Dios. Quiere que lo olvides. Y ¿cómo olvidamos a Dios? Se enfría tu fe, se enfría mi fe. ¿Ya para qué busco a Dios? Ya no quiero, ya no necesito de Dios. Se vuelve uno tibio. Se vuelve uno tibio. Las características que tenía esta iglesia, tibieza, ¿verdad? Quieren ser cristianos, pero no lo son. Cristinos, que eran cristinos, ¿verdad? Porque no eran ni fríos, no eran ni calientes. Pensemos un poco en esta palabra, frío. ¿Qué significa? Frío significa congelado, un estado gélido. La palabra caliente, ¿qué significa? Es un estado también, ¿verdad? La temperatura, que significa ardiente, hay pasión, la pasión es ardiente. Pero el Señor le dice aquí que no son ni fríos ni son ni ardientes, sino que son ¿qué? Tibios, ¿verdad? La naturaleza que hay en el cristiano, tibieza, no hay fe, no hay cobardía espiritual, no hay esa pasión por el Señor, no hay esa devoción, se usa al Señor, las cosas contra el Señor como un hobby. Entonces aquí hay una lección que sí que tenemos, ¿verdad? Que podemos todavía, que a ver si no la hemos visto todavía. Pero creo que está muy claro. Prefiero que ese Señor, yo prefiero que sean, ya sea uno o sea otro. ¿Por qué? ¿Te prefiero ya seas frío o te prefiero que seas caliente o ardiente? Tengo un comentario de eso. Se podría también pensar así como dice Dios en Deuteronomio 29:6, que hay de aquel, algo así, que oyendo la maldición, él mismo se le dice a su corazón. Es lo que está pasando ahorita. Tal vez escuchan la palabra, pero dicen en su corazón, yo estoy bien, que yo voy el domingo a la iglesia, estoy en una iglesia de miles, es una iglesia recogida, tengo trabajo, tengo dinero, tengo salud, no me pasa nada, todo está bien. Pues ¿cómo le va a tocar el enemigo si está casi haciendo las cosas que están en el terreno del enemigo? El enemigo viene a atacar al que le está dando problemas, al que se levanta temprano a orar. Porque dice que cuando un cristiano se levanta temprano a orar, una vez dice que si ese cristiano se levanta en el poder del Señor, el diablo siempre, que si ya se levantó alguien que le va a poner ese día problemas, que le va a dar problemas. Pero si se levanta un noticio, le va a dar, eso le causa problemas al diablo, para nada. Por eso el Señor le dice, prefiero frío o te prefiero caliente. Cuando dice Pablo en Corintios, escudriñémonos a nosotros mismos, no sea que ya nos hayamos encontrado reprobados en la fe. Dice en la fe. Nosotros tomamos ese versículo, escudriñémonos como, me miro a mí mismo, sí, yo estoy bien bonito, mira qué bien, mira, yo hago esto, yo voy a la iglesia. Es mentira que de Satanás, como dice mi esposa, que le hizo ver a Eva desde el paraíso, desde el jardín del Edén. ¿Con que Dios te ha dicho esto? No te creas. Con que Dios te ha dicho no comas del fruto, no, si no te va a pasar nada. Con que escuchaste en la predicación que te arrepientas, no, porque te arrepientes y estás bien. ¿Por qué? Con que dicen que eres un pecador, no, ¿cuál pecador si no eres un pecador y si estás bien? Entonces, cuando dice Pablo escudriñémonos, es cuando decimos que escudriñen las escrituras. ¿Qué significa eso, escudriñar? Significa con lupa, mirar meticulosamente, detalle con detalle cada versículo, saborear cada versículo, cada palabra de Dios, no agarrarse todo y ya leí. ¿Qué entendiste? Nada. Detalle con detalle, saborear la palabra, y de la misma manera escudriñémonos a nosotros mismos, cómo somos, cómo estamos, si estamos ya fríos, alejados de la piel, o vivimos en una ignorancia, fríos o calientes. El Señor dice que te prefiero frío o caliente. ¿Por qué? Te prefiero ya sea frío o caliente. Frío porque por lo menos sabes cómo estás. Y vas y te puedes arrepentirte, ya te escudriñaste, ya te juzgaste a ti mismo. También una situación ahora de cristianos que se dicen, antes yo el Espíritu Santo me hablaba, antes el Espíritu me estaba leyendo el milagro,
Exactamente. Y es lo que otra falla, otra problemita que tenemos nosotros los creyentes, que vivimos de glorias pasadas. Oh, yo era así, yo fui acá, yo subí, yo hice el otro, yo acá, yo prediqué acá, entonces yo hice el otro, yo hice acá. El Señor te dice, muy bien hecho, lo hiciste en el tiempo que yo te dije que lo hicieras. Ahora, ¿qué estás haciendo? Viviendo de glorias pasadas, vivimos así, es lo que nosotros vivimos, ya nos retiramos del cristianismo, solamente vivimos en sueños, de cosas pasadas. Yo ya serví al Señor mucho, ya, sí, mírame a mí, ya lo serví, ya no, por lo tanto ya estoy retirado del Señor. Ya no tengo por qué servirlo, ya no tengo por qué estar con el Señor, ya solamente estoy a sus pies esperando que venga el rato. Bueno. Dice la palabra cada mañana con y nosotros realmente, como dice, nos tenemos que escudriñar, pero también tenemos que invitar al Espíritu Santo a que nos escudriñe, y decir escudriñe, y hay necesidad de y decir al Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu Santo es el que nos puede convencer que estamos en pecado, hay justicia y que nadie más. Entonces, cuando nosotros nos levantamos mañana, decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo no sé ni en qué punto estoy, pero necesitado. Escudriñame, ayúdame con el Espíritu Santo a que yo me escudriñe mi corazón. Yo estoy aquí, quiero que me limpie, que me restaure, que me ayude a que yo reconozca que he fallado y que pida yo perdón. Porque si no hay ese proceso, no tenemos ayudamiento. Muy bien. Y ese es el empezar, reconocer, ¿verdad? Cuando alguien viene al Señor, tiene que reconocer que es pecador. Si alguien viene al frente y dice, quiero aceptar al Señor, tienes que reconocer que eres pecador. No, yo no soy pecador. Yo nunca he pecado, pero quiero aceptar al Señor. No, tienes que aceptar que eres un pecador. No, yo no, pero quiero aceptar al Señor. No, vete a sentar. No puede alguien venir al Señor y no reconocer que es un pecador. No podemos tenemos que reconocer que estamos fallando, que hemos fallado, que estamos mal. Ese es el primer paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Arrepentimiento, sí, el arrepentimiento. Yo me arrepiento, Señor. ¿Y cuál es el tercer paso? Perdón, sí. ¿Y el siguiente paso? Bueno, eso es arrepentimiento. Después, porque es usted cristiano, nuestra vida ya no es de nosotros, no somos de Cristo, y Él es el que gobierna si lo dejamos, Él es el que está tomando las decisiones y nos guía, y por eso nos dio su palabra, para que nos siguiéramos a Él y le diéramos nuestros corazones y nuestra vida. Ya no soy yo la que me mando. el siguiente paso es caminar con el Espíritu. Dice Pablo en Efesios, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne, el enemigo y el mundo están constantemente alejándonos del Señor. El Señor dice, prefiero frío, porque una vez reconoces que estás alejado de mí. Y vienes y te arrepientes, como dice Juanito. Te arrepientes, pides perdón, cambies de rumbo y buscas a mi Espíritu para que te lleve y te corrija el sendero. Ese es prefiero frío. Pero se vive en tibieza. ¿Cuál es el tibio? El tibio es aquel que te acercas y dices, hermano, ya no buscas el Señor. Yo soy cristiano, ¿qué te pasa? Ya no buscas de Dios, ya no andas en los caminos del Señor, te estás alejando. ¿Qué te pasa? Yo estoy bien. ¿Por qué vienes a juzgarme? Mírate la viga que tienes en tu ojo. Yo estoy bien. Ese es el tibio. Esa es la persona más infeliz. ¿Por qué? Porque trata de vivir en dos mundos, que ninguno, el que sirve dos amos, ¿qué pasa? Queda mal.
queda mal con uno. Así es de que ese es el tibio cristiano, que no se le puede llamar cristiano, porque cristiano, ¿qué significa? Seguidor de Cristo. Y es sería un antagonismo decir cristiano y no es seguidor de Cristo, ¿verdad? No. Entonces no se le puede decir cristiano a aquel que no sigue a Cristo. ¿Están de acuerdo conmigo? No se le puede decir hermano a aquel que no es un cristiano. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces es solamente alguien que es una persona tibia, un wannabe. Es todo. Y no lo digo a manera de crítica, de juicio ni de nada, sino lo digo porque todos estamos en el mismo barco y tenemos que exhortarnos unos a otros, porque el día del Señor se acerca. Y si seguimos diciendo, todos estamos bien, hermanos, no se preocupen, quédense sentaditos, el rapto ya viene. Y nos vamos a ir todos en las nubes, en una brisa de ojos, con todo y calcetines. No se preocupen, todos estamos bien. Sí, hermano. La palabra, usted lo ha dicho, ahí está, por no conocer la sana doctrina, por no conocer lo que el Señor, el amén, la revelación del Señor Jesucristo. Esa gente no vive bienaventurada, y como dice aquí, bienaventurado el que lee, ¿verdad? Esta palabra. No eres frío, no eres ni caliente, por lo tanto te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Esto es serio, lo va a vomitar el Señor, ¿verdad? ¿Quién es el que vomita? Cuando algo le cae mal, ¿verdad? Cuando el estómago no recibe con agrado algo que comiste. Yo tengo sed. Y lo que se me agrada cuando tengo sed, ¿qué es? Un vaso de agua fría. Si me das un vaso de agua tibia, ¿cómo tengo sed? No me, ¿verdad? Entonces aquí el agua tibia se usa para inducir el vómito. El Señor aquí la está usando como analogía, ¿verdad? Que le está induciendo el vómito, la tibieza de esta iglesia, hermanos. Lo vamos a dejar hasta aquí, hermanos. Eso es, y no, yo terminar.